¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases sobre Historia del Perú, y hoy día tocaremos un tema muy importante para poder entender ya el proceso que nos hemos quedado en la última clase sobre los incas y lo que viene, ¿no? Que es el proceso de la invasión española y el establecimiento del virreinato del Perú. Vamos a hoy día a discutir, explicarles sobre los cronistas. Cuando hablamos de los cronistas, estamos mencionando a un conjunto de personas, muchos de ellos eran militares, soldados, algunos sí tenían un interés también de informar de manera un poco más rigurosa sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo del Tahuantinsuyo. Cuando España invade el Perú, evidentemente hay un interés, hay una curiosidad por informar, por describir lo que los españoles están viendo, ¿no? El territorio, la sociedad, inclusive también tratar de preguntar, hacer un conjunto de recojo de testimonios sobre lo que había antes de los incas. Por esa razón que cuando nosotros tocamos clases como Tiahuanaco, como Huari, y se empieza a mencionar cuando se logra conocer estas culturas preincaicas, o quiénes son sus, entre comillas, descubridores, entonces se refiere mucho, en este caso, a los cronistas, ¿no? Estos cronistas, pues realmente no eran gente profesional, o sea, gente que solamente de la coyuntura, de su interés, de su curiosidad, empezaron a recopilar información, a preguntar y escribir. En ese sentido, los cronistas van a lograr servir mucho para el trabajo de la historia, especialmente para este periodo que hemos planteado, finales del periodo del Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que es el contexto de la invasión hacia el virreinato, ¿no? Para poder lograr saber con rigurosidad, el investigador entonces tiene una tarea importante, ¿no? Que es el estudio de las crónicas y de los cronistas, evidentemente. Cuando empezó a lograr tener este interés por estudiar a los cronistas, esto se dio en nuestro caso con el gran maestro Raúl Porras Barnechea. Es uno de los primeros que empieza a hacer un estudio sobre los cronistas. Él tiene una gran obra que se llama Los cronistas del Perú. Una estupenda obra en donde él hace una clasificación, en donde también se dedica a explicar un poco también la biografía de estos cronistas, y que gracias a Porras y gracias a otros investigadores, el día de hoy pues tenemos mayor información. Verdaderamente, dedicarse a leer una crónica no es una tarea tan fácil, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con todo lo que se cuenta, ¿no? Porque no todo lo que se cuenta es real, porque también hay que entender que el cronista tiene todo su bagaje cultural, ¿no? Su propia mirada del mundo, ¿no? Su ropaje ideológico, y esto también hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente hay que dividir lo que es real y lo que es parte de sus prejuicios, ¿no? Podemos mencionar. En ese sentido, al lograr estudiar a los cronistas y a sus crónicas, tampoco no es tarea tan sencilla. En ese sentido voy a dedicarme a explicar sobre la división de estos cronistas
tomando en cuenta una clasificación que hizo el maestro Porras, ¿no? El maestro Porras Barnechea, el que aparece en el billete de 20 soles, él hace un estudio muy riguroso sobre la división de estos cronistas. En ese sentido, les comparto una información que es lo que dice el maestro Porras, que son los criterios para clasificar los cronistas. Son, por un lado, los ciclos históricos en donde ellos narran, o sea, qué periodo histórico va a narrar de nuestra historia. En ese sentido, hay que tomar en cuenta mucho el momento en que ellos escriben, ¿no? También la profesión que tienen los cronistas y qué tipo de opinión tienen estos cronistas sobre lo que se está contando. Y también hay que evidenciar el estado de ánimo que tienen los cronistas. Evidentemente, cuando hablamos de estado de ánimo, estamos hablando de posiciones políticas que ellos van a lograr tener. Ejemplo, ¿no? Cuando se habla de que Pizarro fue un chanchero, ¿no? Esta expresión de que Pizarro fue un chanchero, mucha gente cree a rajatabla de que Pizarro se dedicaba a crear chanchos, cuando realmente lo que algunos investigadores afirman es que Pizarro no es que era un creador de chanchos, o más bien lo que se quería es utilizar un adjetivo para minimizarlo, en un contexto que son las guerras civiles. Al decir que era un chanchero, un creador de chanchos, se trataba de desprestigiarlo, ¿no? Minimizarlo, ridiculizarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener mucho en cuenta cuando queremos clasificar a los cronistas, las circunstancias históricas. No todos estaban de acuerdo con Pizarro, no todos estaban de acuerdo con Almagro, así que tener mucho cuidado, ¿no? Y también encontramos en el caso de algunos testimonios referencias importantes que se menciona. Por ejemplo, esta idea, ¿no?, de que los cerdos, los chanchos, ¿sí?, es una anécdota un poco para también mencionar cómo llegaron los chanchos al Perú, ¿no? Porque el cerdo, ¿no?, el puerco, no existía en el mundo incaico. Entonces, según una crónica, se dice que los chanchos llegaron volando hacia América, ¿no?, por ejemplo. Bueno, entonces empecemos a mencionar quiénes son estos cronistas, los más importantes, y cuáles son las etapas en las cuales podemos dividirlos, según el famoso historiador Porras Barnechea. Número 1, los cronistas del descubrimiento. ¿Quiénes son los cronistas del descubrimiento? Aquellos que van a lograr llegar, pues, en el contexto inicial de la invasión hacia América. Es la época de los viajes, la época de las exploraciones geográficas. Son años de 1524 a 1532, ¿no? ¿Quiénes son estos cronistas que van a lograr hablar sobre este periodo del descubrimiento o proceso inicial de invasión? Son funcionarios, son soldados, ¿correcto? Son secretarios, son maestros, son pilotos, son veedores, son geógrafos improvisados, de los cuales tenemos las crónicas más antiguas, que son el de Agustín de Zárate y la relación de Sámano Ceres. Son ejemplos de los cronistas del descubrimiento. Número 2. Los cronistas de la conquista. Ya es la etapa de penetración, la época de los viajes de Pizarro, la ocupación del territorio del Tahuantinsuyo, es el choque armado entre los españoles y los indígenas, y que abarca desde 1532 hasta 1537. Es la época en donde termina, pues, ser controlado Manco Inca, donde se empieza a fundar las primeras ciudades españolas acá en Perú, ¿sí? Y todos los cronistas de esa época de la conquista son soldados, entre los cuales destaca 2, Cristóbal de Mena y Pedro Pizarro. En el caso de Pedro Pizarro, que quería plantearles a ustedes cosas muy importantes. Pedro Pizarro, según se cuenta, llegó a tener un vínculo amical con el Inca Atahualpa. Y gracias a Pedro Pizarro conocemos todas estas cosas que ocurrió cuando Atahualpa estaba en prisión. Inclusive
se hace referencias de la estatura, de la estatura de los incas, ¿no? Hay que recordar que todavía no había un sistema métrico decimal. Entonces los españoles, para poder mencionar si había una persona alta, ¿no?, o una persona baja, usaban diminutivos como decir hombrecito, pequeñito. Y entonces en una parte de la crónica de Pero Pizarro se menciona pues que Atahualpa era un hombrazo, ¿no? Esto que alude a que era una persona de gran tamaño, un hombrazo, por ejemplo. Número 3. Los cronistas de las guerras civiles. Son el periodo de las contradicciones que hay entre los pizarristas, los almagristas, y luego viene la rebelión famosa de los encomenderos. Empieza en 1532 con la Guerra de las Salinas y termina en 1550 cuando se retira el pacificador don Pedro de la Gasca. Acá también se puede incluir el periodo donde se dio el levantamiento de Hernández y Girón, ¿sí? Los cronistas de esta época son funcionarios, son también algunos mercaderes, son también invasores de una segunda oleada, digamos entendiéndose como la primera oleada a Pero Pizarro, Almagro, ¿no? Y también son vecinos de estas ciudades que son fundadas, que tienen pues un interés de plantear lo que está ocurriendo con las guerras civiles, con las pugnas, ¿no? Ellos condenan mucho esta época de las guerras civiles, desconocen lo que fue la tarea que tuvieron los primeros conquistadores, y también algunos inclusive exaltan al indio, ¿no? Entre los cuales tenemos a López de Gómara y Gonzalo Fernández de Oviedo. Son algunos que pertenecen a la época de los cronistas de las guerras civiles. Ese es el número 3. Y el número 4 es el más conocido. De repente ustedes han escuchado a los cronistas como Garcilaso, como Ampo Ayala, por ejemplo, Juan Santa Cruz Pachacuti. Ellos, ¿dónde se encuentran? ¿En dónde encontramos estos cronistas que son los más conocidos, como el gran príncipe de los cronistas, que es Cieza de León? Está en los llamados cronistas del Incario. El número 4, cronistas del Incario. ¿Quiénes son estos cronistas del Incario? Son aquellos que van a lograr escribir sobre la época de los incas, pero ¿en qué momento lo escriben? En la época de las guerras civiles, años de 1550 a 1650. En este caso, los cronistas, muchos de ellos son frailes, son también licenciados, son gente profesional, ¿sí? Y para poder lograr entender a estos cronistas del Incario, Porras Barnechea toma en cuenta el punto de diferenciación es la época en donde llega el virrey Toledo, el quinto virrey, Francisco de Toledo, ¿no? En ese sentido, se menciona de que hay cronistas antes de que llegue el virrey Toledo, durante la época de Toledo y posterior a la época de Toledo, llamados también pretoledanos, toledanos y posttoledanos. Entonces la división que hace Porras en cuanto al tema de los cronistas del Incario. ¿Y por qué lo hace así? Bueno, para entender ello, Porras hizo esta división a partir del virrey Toledo para entender la época en que escriben estos cronistas, también producto de la abundante información que hay y también las opiniones e intereses que hay en ese momento, ¿no? Es lo que hace Porras para dividir en estas 3 subetapas del número 4, que son los cronistas del Incario. Mencionaremos entonces a los pretoledanos. Los cronistas pretoledanos es una etapa en donde los investigadores se encargan de escudriñar sobre las instituciones de los incas y también las costumbres del pueblo incaico. Para esto, ¿no? Algunos de ellos inclusive recogen información de los Quipucamayocs, ¿sí?
y también van a lograr recoger información de personas vinculadas a la nobleza incaica. Los frailes y soldados lingüistas emprenden también un interés por conocer el quechua, ¿no? Por estudiar el quechua. ¿Sí? Hay también un interés por conocer las supersticiones, los ritos de los incas. ¿Sí? ¿Quiénes se encuentran en este grupo de los famosos pretoledanos? Está uno de los mejores de todos los cronistas que hemos conocido, le dicen el príncipe de los cronistas, que es Cieza de León, con una monumental obra que se llama La Crónica del Perú, dividida en varios tomos, aunque los últimos parecieran que fueron perdidos, extraviados, o que inclusive se niega que Cieza de León lo haya podido culminar. También junto con Pedro Cieza de León está Juan de Betanzos y Polo de Ondegardo. Ahora, el segundo aspecto, ¿no?, son los cronistas toledanos. Cuando llega el virrey Toledo en 1569, ¿sí?, hasta 1581. Son cronistas que escriben bajo la protección del virrey Toledo. También ellos toman información de los antiguos quipucamayocs. Muchos cronistas son frailes, son licenciados, son soldados, y sostienen la reciente formación del imperio incaico, y también van a sostener mucho la tiranía de los incas sobre los pueblos conquistados y la presencia inclusive de usos y penas que los incas hacían hacia la población. ¿Quiénes se encuentran acá? Sarmiento de Gamboa, Cristóbal Molina y José de Acosta. Y finalmente tenemos a los cronistas post-toledanos. La época posterior a la llegada del virrey Toledo aparecen a finales del siglo XVI y inicios del siglo XVII. En esta época aparecen los primeros mestizos cultos a base de un mejor y más directo conocimiento del quechua, ¿correcto? Recoge principalmente los restos sobrevivientes de la tradición incaica. Hay una nueva interpretación que ellos tienen de los quipus, y también hay una interpretación desde un punto simpatizante hacia los incas. ¿Quiénes están acá? Blas Varela, el inca de Garcilaso la Vega, Huampo Malayala, Santa Cruz Pachacuti, ¿no? Son algunos de los que se encuentran dentro de la lista de los cronistas post-toledanos. Pero tanto los pretoledanos, toledanos y posttoledanos, todos ellos están dentro de los cronistas del Incario o del Incanato. Esa es la división que hace entonces Porras Barnechea. Por otra parte, también mencionemos que en algunos lugares se hace otra clasificación, que son cronistas españoles, cronistas mestizos y cronistas indígenas. En el caso de los españoles, pues el más conocido, vuelvo a reiterar, son el gran Cieza de León. En el caso de los cronistas mestizos es el inca Garcilaso de la Vega. Y en el caso de los cronistas indígenas, ahí encontramos a Juan Santa Cruz Pachacuti, por ejemplo, o el famoso Huampo Malayala, que como ustedes de repente recuerdan, Huampo Malayala lo que hace es enviar una carta al rey de España, en este documento que se atribuye con el nombre de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no?, en donde a través de un conjunto de dibujos, ¿sí?, un montón de dibujos, lo que hace Huampo Malayala es hablar sobre la historia incaica y también denunciar el trato que hacen los españoles en ese momento, ¿no? En el caso de Huampo Malayala se puede decir que es una de las crónicas más importantes, juntamente con otras como la de Cieza, pero en el caso más particular por el tema de los gráficos, de los dibujos que encontramos en esta famosa crónica. Y bueno, entonces en esta oportunidad hemos hecho esta clase con la intención de hacer un punto de quiebre entre el periodo que hemos estudiado hasta acá, el periodo de las culturas peruanas, y de lo que va a venir a partir de ahora, que es la época de la invasión, conquista y virreinato del Perú. En ese sentido, nos vemos a la próxima clase. Muchas gracias.